Chicos, chicas, buenos días. En esta segunda sesión dedicada a la novela contemporánea nos vamos a ocupar desde la posguerra hasta nuestros días. La novela contemporánea 2 corresponde a la unidad novena al apartado de educación literaria y lo vamos a encontrar entre las páginas 210 y 217. Bien, en cuanto a las etapas de la novela contemporánea, podemos dividir en cuatro grandes etapas la trayectoria desde los años 40 hasta el advenimiento de la democracia en 1975 y estos días actuales. En primer lugar, la primera etapa comprende los años 40 y se trata de la novela de posguerra. En segundo lugar, la segunda etapa corresponde a los años 50 y al igual que lo que vimos para la poesía y para el teatro, va a ser la novela social, es decir, va a ser la novela, el realismo social, el realismo crítico de la novela social. Los años 60 y 70 se va a producir la renovación narrativa, finalmente desde el advenimiento de la democracia en 1975 hasta nuestros días lo que vamos a encontrar es un gran eclecticismo. Eclecticismo significa como una gran variedad de propuestas, todas ellas diferentes con características distintas. Cuanto a los años 40, la novela de posguerra, que vamos a encontrar entre las páginas 210 y 211, veremos que los temas de estas novelas se refieren sobre todo a las duras condiciones de la vida cotidiana en esta época, en la posguerra, es decir, el hambre, la miseria, la inadaptación social, la soledad, etc. Los personajes que aparecen en estas novelas son personajes desarraigados, es decir, que no tienen raíces, desorientados, que no saben hacia dónde va su vida, marginados, que están fuera del orden social. Las técnicas narrativas que emplean los autores y autoras proceden más bien de la novela realista y naturalista del siglo XIX. De los autores que vienen en la página 210, entre ellos Camilo José Cela y la familia de Pascual Duarte, y Miguel Delibes y La sombra del ciprés es alargada, he preferido seleccionar solamente una gran autora, la más importante. Se llama Carmen Laforet, escribió una novela titulada Nada, que publicó en 1944, que ganó un gran premio, el premio Nadal, en la que retrata la vida sórdida y monótona de la Barcelona de la posguerra a través de la experiencia de su protagonista, es decir, de Andrea, una joven que acude como estudiante universitaria a la casa de una de sus tías, en la que se vive un ambiente cuando menos un poco enrarecido. Eso es lo que vais a poder ver en este pequeño fragmento que he seleccionado de una película importante, un clásico del cine español, en la que, pues bueno, podréis ver un poco la vida de nuestra protagonista de Andrea en esta casa, en la casa de su tía en Barcelona. Continuamos con los años 50. Como os dije, corresponden a la novela social. Vamos a encontrarla entre las páginas 212 y 213. Y también podemos definir esta época como la del realismo social, el realismo crítico. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el testimonio directo de la sociedad española de esta época con un propósito de denuncia. Es una novela comprometida, comprometida con la realidad social en la que se vive. Se caracteriza por su objetividad. Se trata de registrar la realidad como si de una cámara cinematográfica se tratase. La acción de estas novelas suelen transcurrir en un corto espacio de tiempo y en un entorno que podemos identificar fácilmente. Es importante el diálogo y también el personaje es más bien colectivo, no tiene gran importancia el personaje individual, sino más bien el grupo de personajes que representan de alguna forma pues la situación social en la que se vive. Las obras más importantes, los autores más importantes, pues bien, quizá La colmena de Camilo José Cela, que tiene una versión cinematográfica muy curiosa, que está realmente bien, de Mario Camus, pues quizás sea la novela más importante de esta época. Si bien El camino de Miguel Delibes y El jarama de Rafael Sánchez Ferlosio son también novelas muy representativas. Aquí tenéis un fragmento de esta película de la que os hablaba, de Mario Camus, sobre la novela La colmena de Camilo José Cela. En este caso están en un café madrileño de la época, de los años 50, donde se solían reunir todo tipo de gentes. Era como una especie de
digámoslo así, de pasarela de la sociedad del momento. Lo mismo podíamos encontrar a gente adinerada como a gente, pues más bien pobre, gente de la bohemia, es decir, artistas, sobre todo literatos. Un poco esta escena va a hacer referencia a ese mundo, ese pequeño mundo que era el del Madrid de los años 40 y 50. En cuanto a los años 60 y 70, asistimos a la renovación de la narrativa. Hay un rechazo creciente de la novela social, un alejamiento del realismo, lo que motiva un tipo de novela experimental, preocupada más bien por los aspectos formales y lingüísticos del relato, y no por la reproducción objetiva de la realidad o la denuncia de las injusticias, que era una de las características de la novela social, también del teatro social, también de la poesía social de los años 50. Vamos a advertir la influencia de la nueva novela hispanoamericana, del boom que se llama, con autores como Miguel Ángel Asturias el Mayor o Alejo Carpentier, pero también con otros como Gabriel García Márquez, el autor de Cien años de soledad, o Mario Vargas Llosa, que todavía sigue escribiendo, de gran importancia en aquellos momentos y todavía hoy, hasta el punto de que hoy en día la literatura que está escrita en español o en castellano, si queremos ver lo más importante, lo que tiene más repercusión a nivel universal, pues tenemos que encontrarlo en los autores de Hispanoamérica. Bien, volviendo un poco a la novela de los años 60 y 70, veremos que las obras más significativas son Tiempo de silencio de Luis Martín Santos, o la saga Fuga de J.B. de Gonzalo Torrente Ballester, o Las últimas tardes con Teresa de Juan Marcé. Es importante hablar también de la narrativa producida en el exilio. Muchos españoles, con el fin de la guerra civil, con el triunfo del bando nacional de Franco, tuvieron que exiliarse o bien ser encerrados en cárceles. Pues bien, los que prefirieron exiliarse siguieron escribiendo en el exilio. ¿Cuál fue el caso de Ramón J. Sender, que escribió Crónica del Alba, de Max Aub, que escribió Juego de Cartas, de Francisco Ayala, que escribió Muertes de Perro, o de Rosa Chacel, que escribió Barrio de Maravillas? Estas obras son las más representativas, todos ellos escribieron una abundante, una nutrida producción, sobre todo de novela. Aquí tenéis como un breve fragmento de Tiempo de silencio de Luis Martín Santos, una versión escénica, y también una versión, esta sí, cinematográfica, de Crónicas del Alba de Ramón J. Sender, en la que cuenta pues un poco la vida de dos niños que van creciendo y cómo sus vidas se van de alguna forma cruzando, entrecruzando a lo largo del tiempo. Vamos con la democracia 1975 y con la variedad de propuestas que caracteriza a esta época. Como os digo, el nombre para hablar de la variedad, es decir, de lo distinto, es eclecticismo. Eclecticismo define un poco la situación en la que conviven diversas tendencias. ¿Cuáles son estas tendencias? Pues bueno, una que se aleja del experimentalismo, que rechaza las técnicas narrativas innovadoras, por ejemplo, el monólogo interior, por ejemplo, los juegos con la estructura y con el tiempo, por ejemplo, el perspectivismo, y retorna a planteamientos tradicionales, en los que tiene importancia el argumento o el orden lineal en la sucesión de los hechos. Es decir, no hay saltos en el tiempo hacia adelante o hacia atrás, sino que todo sigue un orden cronológico. Hay también otro tipo de novelas que se caracterizan por superar el realismo tradicional por medio de la imaginación y de la fantasía, pero en general lo que distingue a todas estas tendencias es la variedad, los estilos, los registros narrativos de lo más variado, intimistas, subjetivos, de análisis psicológico, autobiográficos. También hay una recuperación de los subgéneros, es decir, la novela negra, es decir, novela policíaca, la novela histórica, la novela de ciencia ficción, etcétera. Entre los autores y obras más destacadas destaco el Grupo Leones, integrado por José María Merino o por Luis Mateo Díez, más mayores, y actualmente por Julio Llamazares, que escribió una novela, La lluvia amarilla, que habla un poco del despoblamiento de la España rural. Habla de un pueblo del Pirineo aragonés, Nielles. Entonces, pues, él también procede de una zona de León despoblada, habla un poco de lo que ha supuesto
pues, el ritmo de urbanización y en la vida moderna. También encontraremos novelas históricas, por ejemplo, La verdad sobre el caso Savolta de Eduardo Mendoza, que habla de la Barcelona de entreguerras, es decir, la Barcelona de las primeras décadas del siglo XX, marcada un poco por la conflictividad laboral. Soldados de Salamina de Javier Cercas, que habla de la guerra civil, y actualmente la producción de Arturo Pérez Reverte, pues el creador del Capitán a la Triste, pero que también está escribiendo novelas actualmente sobre personajes históricos como el Cid. En cuanto a la novela de carácter intimista, pues podemos citar Entre visillos de Carmen Martín Gaite o Queda la noche de Soledad Puertolas. Pero lo que, como os decía, distingue un poco también, aparte del eclecticismo, a esta situación actual es lo que es la narrativa de género. Es decir, aparecen obras que pues, se inscriben en unos géneros en función de la temática. Si El invierno en Lisboa, de Antonio Muñoz Molina, podríamos de alguna forma relacionarlo con la novela negra. La soledad era esto, Juegos de la Edad Tardía o Sin noticias de Curb, entra un poco el elemento de la fantasía y podríamos hablar incluso de novelas de ciencia ficción o novelas fantásticas. Bien, os he seleccionado dos fragmentos, la verdad sobre el caso Savolta de Eduardo Mendoza, y no me resisto de ninguna de las maneras a poneros este fragmento de Javier Cercas de Soldados de Salamina. Sánchez Mazas sobrevivió al fusilamiento gracias a un hombre, un soldado. Lo descubrió entre las ramas, escondido, pero lo dejó escapar. Eres muy guapa. Supongo que estás harta de que te lo diga. Dime una cosa. A ti eso de Sánchez Mazas y su fusilamiento te trae sin cuidado, ¿verdad? No lo entiendo. Escritores. Sois unos sentimentales. Tú lo que andas buscando es un héroe. Y ese héroe soy yo, ¿no? Bien, como habéis visto, podemos ver el vídeo, daré el enlace para que podáis acceder a estos vídeos. Habla un poco de la historia de una investigadora que va buscando datos sobre un escritor llamado Rafael Sánchez Mazas, que se libró de la muerte por la acción de un soldado que permitió que huyera. Y un poco pues habla de lo que es la guerra civil española. Bien, finalmente para practicar con lo que es la novela contemporánea tenemos varias actividades, las tenéis aquí. En primer lugar, la actividad 1, pues se trata de leer el texto de Nada de Carmen Laforet, que encontraremos en la página 112, y hacer un poco lo que indica el ejercicio, en la página 212, perdón, no en la 112, veo que hay un error. Para la actividad 2 sucederá lo mismo. Lo que leeremos será un texto de El Jarama de San Rafael Sánchez Ferlosio, y entonces lo que tendréis que imaginaros es que estáis con unos amigos de excursión en algún lugar, como en esa escena, y tendréis que reproducir como si fueseis un magnetófono, o sea, una grabadora, la conversación que estáis manteniendo. Finalmente, pues tendréis que elaborar para la actividad tercera un monólogo interior en el que reflejéis en este monólogo pues lo que pensáis, lo que sentís, pero sin que exista un orden lógico, pues en eso consiste ni más ni menos el monólogo interior. Como de costumbre, si tenéis dudas para corregir los ejercicios, para cualquier cosa, estaré a vuestra disposición en nuestra aula virtual. También podremos un poco pues compartir los ejercicios en nuestro próximo encuentro en Google Meet. Muchas gracias.